Sí, está muy rudo hoy, no sé qué pasó. Se nos está acabando el planeta, profesor. Yo creo que ya no lo terminamos, ¿no? Yo creo que más bien esto ya es el reflejo de que ya está entrando el planeta a un proceso de regeneración, ¿no? De punto de equilibrio, está tratando de equilibrarse. Por eso tantas lluvias torrenciales, demasiado calor, demasiado aire. Y bueno, el otro día leí un reportaje que esperan los científicos derivado de este lamentable cambio climático, que el año que entra llueva aún más que llovió este año y que haga mucho más calor que este año, ¿no? Entonces, pues sí, no se vienen buenas cosas, pues. Bueno, pero mientras nosotros vamos a seguirle. Ok, ¿quién me quiere platicar de manera general lo que entendió de la primera etapa de esta metodología? ¿Nadie se anima? ¿Los agarro al azar? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos. Perfecto, vale. Entonces vamos agarrándolos al azar, ¿ok? A ver, Pérez Almazán, ¿estás ahí? Martínez González. Sí, aquí estoy. Ahí estás, perfecto. Primero vamos con Martínez González. A ver, platícanos, ¿qué entendiste de esta primera etapa hasta donde vamos? Pues de la primera etapa de que del formato de aclaración de las técnicas o de qué. No, fíjense, es que es lo que precisamente quiero que quede bien claro. Les voy a volver a compartir la presentación que estamos viendo. Ok. Ayer vimos lo del acrónimo, ¿no, profesor? Sí. ¿Prueba de qué habla ya? No, que ayer vimos lo del acrónimo. Sí. Es parte de lo que estoy preguntando, pero es que quiero que quede perfectamente claro para que sigamos adelante con esta explicación, porque la estructura, decía yo en un principio de la clase, la estructura de cómo viene organizada la metodología es la misma en cada etapa. Entonces, lo que primero me interesa es saber si efectivamente ya les quedó claro. Fíjense, mi pregunta fue, ¿quién me explica qué fue lo que aprendió, lo que entendió de esta primera etapa? Y para mí es bien importante que les quede claro. Cuando hablo de la etapa, yo les decía, este proceso de desarrollo de sistemas, esta metodología, este ciclo de desarrollo, como quieran llamarle, está formado o integrado o más bien estructurado de la manera en como lo ven en esa lámina. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestro. Sí, profesor. ¿Qué significa? Que la primera etapa en donde tenemos que trabajar para empezar a construir, obtener los productos y demás, se llama, ¿cómo? ¿Le estoy señalando? ¿Cómo se llama? Ingeniería de requerimientos. Es correcto, ingeniería de requerimientos. Y lo que vimos en la primera presentación, que es esta, es básicamente tratar de explicarles qué se hace, cómo se hace, en qué nos apoyamos para hacerlo y qué productos obtenemos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, profesor. maestro. Vale. Esa etapa que se llama ingeniería de requerimientos, lo primero que tenemos que hacer es el levantamiento de información. Ahora, ¿qué se hace en ese levantamiento? Bueno, ya lo platicamos.
¿En qué nos apoyamos para poder hacer el levantamiento? Pues en todo lo que comentábamos de las entrevistas, la observación, los cuestionarios, la lluvia de ideas, el análisis de documentos, entrevistas, en fin. Les decía yo, eso que les acabo de platicar, gráficamente, ¿cómo se ve? Bueno, pues ahí se los pongo de manera gráfica. El proceso del que estamos platicando va al centro, del lado izquierdo van las entradas, los insumos con lo que en esa etapa podemos trabajar, del lado derecho va los productos que debemos de generar, los entregables que debemos de obtener, y abajo están los roles, es decir, las personas que participan en ese proceso. Después les dije, bueno, ¿en qué técnicas o herramientas nos podemos apoyar? Pues ahí ya también lo platicamos, ¿no? Otro aspecto que hay que desarrollar dentro de esta etapa que se llama ingeniería de requerimientos, aparte del levantamiento de información, se le llama definición del alcance del sistema. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestro. Sí, profesor. Vale. Ahora, otra vez es la misma pregunta. ¿Qué demonios hago en esa definición del alcance del sistema? ¿O qué tengo que hacer en este 1.2 para yo poder determinar ese alcance del sistema? Pues otra vez, les explicamos el propósito. Hacemos una descripción de lo que se debe de hacer. Les mostramos gráficamente el proceso donde del lado izquierdo están los productos de entrada o documentos de entrada o lo que nos sirva de entrada para poder trabajar en esa definición del alcance del sistema. Del lado derecho está el producto que debemos de obtener de ese trabajo o los productos, y en la parte baja los roles o las personas que intervienen en ese proceso. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Ok. Ahora, para ese 1.2 que se llama definición o definir el alcance del sistema, las técnicas y herramientas que normalmente se utilizan son pues, cualquier procesador de textos. Para esta etapa, que es la 1.2, nos apoyamos de un formato que, como bien decían, se llama declaración del propósito, donde básicamente concentramos, entre otras cosas, el alcance del sistema que estamos buscando integrar. ¿Qué decíamos que era el alcance del sistema? Pues precisamente definir en grandes rasgos qué va a ser el sistema, representado aquí en la diapositiva con el nombre de funciones o responsabilidades, es decir, qué va a ser nuestro sistema y qué no va a hacer, que decíamos, es identificar y plasmar qué no va a ser en esa primera etapa o en esa etapa del sistema, aquí representado por la palabra exclusiones. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Vale, entonces, así como se los acabo de platicar, pues era lo que quería yo, me hubiese gustado que me explicaran. Entonces, ahora sí, ya se los expliqué. Ahora sí, ¿quién me platica qué demonios se hace en la primera etapa? Pérez Almanza, Ana Gabriela Martínez. ¿Quién quiere participar? ¿No? Bueno, es que quiero ordenar un poquito mis ideas, pero más o menos sería primero definir o obtener o especificar bien las personas que se involucrarán en pues, por ejemplo, en el levantamiento de información y definir también sus acciones que se llevarán a cabo. Ok. Y también un ejemplo para definir sus alcances podría ser hasta dónde estas personas van a llegar a trabajar y hasta dónde no van a llegar a trabajar. Siento que sería así como muy general. Ok. De hecho, o sea, estás bien, nos falta un poquito de detalle porque obviamente pues, no lo has practicado, ¿verdad? Pero el día que lo practiques, pues debes de llegar a dominarlo como todo un profesional. Muy bien, López, ahorita lo comentamos. ¿Quién más? Ubiquen su mente en el mapa que les mostré, en la primera lámina de la metodología. Acuérdense que todas las metodologías deben de ir de lo general a lo particular, es decir, de una idea genérica vamos desmembrándola, aterrizándola poco a poco para al final, en su conjunto, obtener lo que estamos deseando. Entonces, primera pregunta, ¿cómo se llama la primera etapa que tenemos que desarrollar? El levantamiento de la información. Ajá, o también denominado, así es Juárez, ingeniería de... Requerimientos. Claro, entonces,
El objetivo aquí es integrar o hacer todo lo necesario para poder llevar a cabo esa etapa que se llama ingeniería de requerimientos. Como bien decía López, para lograrlo ahí básicamente tenemos que hacer dos cosas. Acuérdense, el 1.1, ¿cómo se llama? El levantamiento de información. Gracias, Martínez, el levantamiento de información. Y para ese levantamiento de información, como decía hace rato López, ¿qué se hace? Definir un propósito, una descripción, y ya de ahí también utilizar herramientas para llegar a lo esperado y recopilar la información. Así es, apoyándonos en qué. En las necesidades del usuario. Ese es el Era objetivo. todo, Herramientas. entrevistas, Claro, cuestionarios. Oscar. Síguele. Entrevistas, cuestionarios. Los otros dos no me acuerdo, pero eran 4. Ok. Son más, de hecho, entrevistas, cuestionarios, lluvia de ideas, análisis de documentos, bla, 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 ¿no? Entonces, Los cuestionarios. así es, exactamente. Entonces, esas son las técnicas o herramientas que utilizamos para poder determinar esas necesidades de requerimientos que tienen nuestras áreas usuarias, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestro. Sí, Vale. profesor. Ahora, pensemos que con eso ya pudimos integrar o completar el punto 1.1, ¿no? Que es levantamiento de ¿cómo se llama? ¿Levantamiento de qué? De información. Claro. Y luego pasamos al 1.2, que ¿cómo se llama? Definir los Definir alcances alcances del del sistema. sistema. Exacto, definir alcances del sistema, donde básicamente, ¿cuál es el objetivo de definir el alcance del sistema? A ver, Amora. No está Vera Mora. Martínez García ya regresaría. Tampoco. Itzel, Vite, a ver, ayúdanos. No, hombre. Yo le digo, profe. Vale, Martínez, pues vamos a platicar los mismos de siempre. Venga, te oigo. Según yo, aquí es cuando la persona encargada tiene que dar a entender de qué va a tratar el propósito y les va a brindar pues toda esa información. Sí, más fácil, más coloquialmente, ¿qué se hace en definir el alcance o los alcances del sistema? Ayúdenle, Martínez. Pues, Se refería. Perdón. no, adelante, compañero. Venga, López, y ahorita vamos con Flores. Bueno, pues prácticamente definir, o bueno, yo lo entiendo así como entender hasta dónde voy a trabajar y entender que no me puedo pasar de donde me comentaron. Más o menos, más que entender. A ver, ahora sí, Flores. Bueno, yo lo había como comprendido más como las funciones las cuales se encarga de abarcar nuestro sistema y limitar a las cuales ya no está encargado de abarcar. Es decir, exactamente. Y vamos a tratar de determinar al final qué sí va a ser el sistema y qué no va a ser el sistema, ¿sale? Entonces, partiendo de eso, como decían hace rato, siguiendo la misma logística de la metodología, el siguiente paso era pues, empezar a construir ese alcance del sistema. Como decía hace rato su compañero, definíamos un proceso, una descripción, teníamos técnicas y herramientas que nos pueden ayudar. Una herramienta aquí muy importante de aquí pues, para lo que venga, sobre todo cuando se dediquen ya a trabajar en proyectos, pues por supuesto va a ser toda o cualquier suite de Office que ustedes elijan utilizar, va a ser una de sus mayores técnicas, herramientas. Y hay una técnica muy importante que es un documento que, ¿cómo se llama? Que fue el que vimos la última vez. El formato de declaración. Venga, Martínez, no, ahorita Gerardo. El formato de declaración del propósito. Exactamente, el formato de declaración de propósito, donde definíamos ahora sí, compañero, a ver, ¿quién fue Gerardo? ¿Quién fue? García, ¿quién fue? Bueno, ¿quién iba a hablar? ¿Quién dijo la minuta? ¿Quién fue?
Bueno, quién sabe. Yo comenté lo del acrónimo. Lo del... Ok. En ese documento de declaración del propósito decíamos que, entre otras cosas, iba a tener algo muy importante, ¿no? Que lo platicamos. Decíamos que se iba a empezar... Pero se me cortó el internet, perdón. Sí, García, ya nos dimos cuenta, no te preocupes. Decía yo que si te acordabas del contenido de ese formato de declaración del propósito que habla Martínez. No, la verdad no, profe. Ok, bueno. Yo me acuerdo de algunos puntos nada más. A ver, Romero, échale. No, es que no sé si estoy bien. Era el nombre del sistema, el acrónimo. Creo que era la descripción general. Así es. Funciones y había algo como exclusión o algo así. No como, es exactamente así, Romero, exactamente. Entonces, ese formato de declaración del propósito que comenta Martínez, que ahorita ya nos ilustró Romero, es la técnica principal o más importante en esta etapa 1.2, que se llama definición de alcances del sistema, que nos va a servir para determinar lo que dijimos al principio, qué sí y qué no va a ser el sistema, ¿sale? Entonces, pues es algo muy, muy sencillo. Con este ejercicio que estamos haciendo ahorita de más o menos recordar y tratar de que estructuren en su mente cómo está plasmada la metodología, me interesa que así lo entiendan porque, repito, de aquí en adelante, cada una de las etapas que vamos a ver de la metodología va a estar conformada de la misma manera, ¿sale? Y quiero que lo vayan entendiendo así. Por ejemplo, hace rato que pregunté que si me explicaban, empezaron como que a ubicar momentos de la explicación distintos que cada quien obviamente se le quedó, entendió, pero lo que pretendo es que tengan esa estructura mental, ese orden mental para poder identificar qué se hace primero, qué se hace después, en qué se pueden apoyar y qué productos deben de generar. ¿Está claro? Sí, Sí, maestro. Vale, ahorita como comentaba hace rato García, me parece, de la minuta, les voy a poner un ejemplo y lo vamos a ir detallando, porque la minuta, decíamos, era una herramienta que se usa mucho, sobre todo en cuestiones de entrevistas que tengan con los usuarios o reuniones que se van dando, porque comentábamos que en ese documento se van plasmando, pues básicamente todos los acuerdos, todos los compromisos a los que se van llegando dentro de cualquier proyecto, ¿sale? Entonces, lo voy a empezar a compartir y lo empiezo a explicar y lo vamos analizando, por favor. Ok. Perfecto. ¿Ya lo ven? ¿Es un PDF? Sí, profesor. Ya, maestro. Ok, gracias. Fíjense, es que no quiero atiborrarlos con tanta información, pero sí me gustaría, repito, que fueran asimilando en su mente todo este tipo de cuestiones, porque seguramente el día de mañana, cuando ustedes entren a trabajar, y sobre todo si entran a trabajar en un área de TI, en un área de tecnología, en un área de sistemas, de informática, en lo que sea, pues esperemos que sean de las afortunadas dependencias o empresas o áreas que tienen un orden para trabajar, y ese orden, la verdad es que casi nadie nos los enseña, por lo menos en la escuela. Entonces, muchas veces cuando llegamos y nos incorporamos a esos trabajos, pues resulta que la gente que ya ahí lleva mucho tiempo y que tiene experiencia y que sabe cómo trabaja esa empresa o esa área, pues de repente se pone a hablar de cosas que a veces ni conocemos ni entendemos, ¿no? Entonces, la idea de esto es que entiendan no solo la parte tecnológica, sino también la parte administrativa, la parte de administración de proyectos que se lleva en cualquier área de tecnología, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este caso, el ejemplo que les estoy colocando es un documento de minuta de reunión que se llevaba a cabo en un proyecto que teníamos cuando estábamos ahí trabajando en el área de TI en el metro hace algunos años. Entonces, en este caso, los encargados de llevar a cabo esas reuniones y esa documentación a través de las minutas eran los encargados de esa empresa. La empresa se llamaba Proceso, ¿no? Entonces, el formato que ellos utilizaban de acuerdo a su metodología era donde al principio pueden ver que obviamente había una imagen empresarial o una imagen institucional, donde de entrada aquí básicamente lo que traían en el encabezado del documento pues era el logo de la empresa, ¿no? El logo que representaba a la empresa y que obviamente hacía notar que era un documento que emanaba de ellos como empresa, ¿no? Como organización. Después venía el título del documento, que en este caso se le denominaba minuta de la reunión. Y después venía la parte o la sección de identificación del documento. La primera, donde identificaban el documento y normalmente era el número consecutivo
de las minutas de acuerdo a las reuniones que se llevaban hasta ese momento. La fecha en que se desarrolló o se iba a desarrollar esa reunión, el nombre del cliente, que en este caso éramos nosotros como dependencia gubernamental, que era el sistema de transporte colectivo, también conocido como Metro, y después el nombre del proyecto sobre el cual estábamos trabajando. En este caso, ellos nos estaban desarrollando un sistema que se llamaba Sistema de Evaluación del Instituto de Capacitación y Desarrollo del Sistema de Transporte Colectivo. Les platico rápidamente qué hacía este sistema para que más o menos nos ubiquemos. En el metro, como muchas empresas o muchas dependencias, existen diferentes maneras de poder hacer que el personal, que los empleados, vayan escalando de manera natural hacia puestos más arriba dentro de la organización. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Es decir, que de repente, si ya llevamos cierto tiempo trabajando en esa empresa, en esa organización, pues tengamos la posibilidad de acceder a un puesto más arriba que, entre otras cosas, nos permita pues mejor remuneración, mejores prestaciones y sobre todo, pues ese reconocimiento profesional que cualquier empleado debe de tener dentro de una empresa o una organización. ¿Queda claro aquí qué se hacía en esa etapa del personal del metro? Sí, ¿Sí soy claro? Ok. Entonces, para que un empleado de esa dependencia pudiera escalar a un siguiente nivel laboral, pues normalmente se hacía como se hace en muchos lugares, como en muchas empresas. Se sacaba una convocatoria, se decía en esa convocatoria dirigida a los trabajadores en qué iba a consistir la evaluación para poder escalar de puestos en la empresa o en la organización, y casi siempre se realizaban a través de evaluaciones o de exámenes que se le aplicaban al personal, como en cualquier lugar, ¿sale? ¿Qué problema tenía, el metro o el área, en este caso de capacitación del metro, con este tipo de procesos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué problemas pueden ocurrir cuando en una empresa u organización se hace una evaluación para ver si eres capaz de subir al siguiente nivel laboral? ¿Qué problemas son los que se enfrenta la empresa? Imagínense lo que crean, lo que piensen. ¿Concurrencia de solicitudes? Concurrencia de solicitudes, tal vez había demasiadas solicitudes y efectivamente, como dice López, ¿no? A lo mejor el control de esas solicitudes se volvía un poco más complicado, ¿no? De poder organizar. Correcto, esa es una. ¿Qué otra se les ocurre? Podría ser la forma en que la empresa, en este caso el metro, determinaría si la persona está capacitada o no, hacer el proceso de una manera más automatizada que conllevara menos tiempo. Exacto, y sobre todo, Juárez, más transparente. ¿Qué significa? Que no estuviera la decisión en las manos de una persona, ¿no? Porque muchas veces ahí, ¿qué hay en juego, Juárez? Cuando una persona puede decidir si eres capaz o no. ¿Qué hay en juego? Que puede decidir que si la otra persona queda o no, se puede hacer malas especulaciones de que no, pues es una palanca o ella lo conoce y pues por eso lo admitió y a mí no, cosas de ese estilo. Exactamente, y se puede prestar a la corrupción, ¿no? ¿Qué significa? Que si tú conoces a esa persona encargada de hacer esas evaluaciones o determinar si procede o no procede, pues le puedes ofrecer desde una lana, algún regalo, algún presente, le puedes invitar a comer y a lo mejor eso va a influir directamente en la decisión de si tú eres o no eres capaz. Exactamente. Pues fíjense, en el caso del metro, en esa área que se llamaba así, Instituto de Capacitación y Desarrollo, tenían ese problema. El problema era que cada que venía un proceso de evaluación para ver si el personal podía escalar, el problema era que pues había una fuga de información impresionante. ¿A qué me refiero con fuga de información? A que los exámenes que se iban a aplicar, como parte de esa evaluación, pues ya quienes los tenían antes de que fuera el evento de evaluación. ¿Quiénes los tenían antes de que fuera la evaluación? ¿Los amigos o familiares? O los directamente interesados, exactamente. Es decir, se fugaba la información y resultaba que cuando llegaba el momento de hacer la evaluación, pues la gente cuando llegaba a hacer su examen, pues ya hasta sabía qué preguntas venían en el examen y cuáles eran las respuestas, ¿no? Entonces había un problema muy grande porque, como bien comentaba hace rato Juárez, pues ya que se hacía este proceso de evaluación,
pues resultaba que había personas que a lo mejor mucha gente conocía que no eran muy capaces, que digamos, y habían obtenido ese ascenso, ¿no? Entonces se volvió un problema muy fuerte para el metro, considerando que el metro tenía en ese tiempo alrededor más o menos 12,000 empleados, ¿no? Entonces, en un problema muy grande. ¿Qué se nos encargó a nosotros como área de tecnología? Pues un sistema que pudieran de alguna manera, primero garantizarles un mejor control de todas las solicitudes, como decían hace rato, que venían, y lo más importante, que la evaluación se pudiera hacer de manera imparcial, de manera directa y de manera transparente, es decir, que en la medida de lo posible la intervención humana no se diera, ¿ok? Entonces, nosotros, a nivel de diseño de esa solución, planteamos el desarrollo de un sistema que fuera capaz de, a través de una base de datos que se tenía centralizada de reactivos y de respuestas, reactivos me refiero a preguntas para esos exámenes con sus respectivas respuestas, armada al momento que una persona se sentara frente a una computadora, en lugar de hacerlo en papel, se sentara frente a una computadora y cuando iniciara el examen, el sistema en ese momento fuera capaz de generar o de elaborar el examen específico para el nivel que iba a participar, pero de manera aleatoria. ¿Qué significaba? Que en ese momento el examen se armaba, que ni nosotros, ni ellos, ni el área encargada sabían qué iba a armar el sistema. Y aparte, al ser aleatorio, cada uno de los diferentes participantes tenía un examen que... Distinto. Claro, distinto. Entonces el poder copiar se volvió un tanto más complicado, ¿no? Entonces, así fue como funcionó, además de que el administrador de esa aplicación o los diferentes niveles que tenían acceso a esa información podían o deberían de ser capaces de poder monitorear el avance en tiempo real que iba teniendo el aspirante. Es decir, si a lo mejor el director general que en ese momento quería conectarse al sistema y saber, a ver, Jorge checa cómo va en su examen de escalafón, se llamaba, pues de 100 preguntas lleva contestadas 20 y de esas 20 solo ha tenido buenas 5, el encargado, el administrador iba viendo el avance de esas personas. Además, podía ver también en tiempo real quién ya había concluido, quién no, inclusive sus calificaciones. Entonces fue un sistema, obviamente, que nos costó mucho trabajo de implementar. ¿Por qué? ¿Por qué creen que nos costó trabajo de implementar? Yo digo que primero por la cantidad de personas que iban a realizar la prueba. Sí, aparte... Pues la cantidad de archivos que se iban a manejar dentro del sistema. Muy bien, pero teníamos otro inconveniente más fuerte. ¿Cuál creen? Quizá la disponibilidad de que corra bien el sistema o algo así. No, fíjate que la infraestructura no era un problema, tuvimos un problema más fuerte aún. Y que siempre se da en la mayoría de los sistemas, ¿eh? Más bien en la implementación de los sistemas. ¿No? Bueno. Espérenme. El mayor problema al que nos enfrentamos fue pues la resistencia al cambio natural de los mismos trabajadores, ¿no? Porque ahora decían que cómo era posible que una máquina, que un sistema los evaluara y que cómo era posible que ese sistema determinara si eran capaces o no. Pero más bien que de ser ese cómo era posible de que un sistema los evaluara, lo que les molestó es que obviamente ya no se podían intercambiar ni obtener los exámenes previo a ese proceso de evaluación, ¿no? La verdad es que el sistema al final se logró implementar, tuvo mucho éxito, por supuesto, el sistema. Obviamente, como dicen por ahí, pues pisamos muchos callos, ¿no? De gente que estaba acostumbrada a hacerlo de una manera, pero resultó porque finalmente le dimos mucho control a esa área sobre esa actividad y permitió por lo menos pues subir de nivel a los trabajadores que realmente se lo merecían, ¿no? Trabajadores que estaban preparados o capacitados y que lo demostraban a través de esas evaluaciones que hacían. Bueno, entonces
Ya que les platiqué sobre qué sistema trabajamos, cuál fue la necesidad y demás, pues fue como estas reuniones se fueron dando. Entonces, volviendo al formato, ya aparte de la identificación del formato y demás, y del nombre del cliente, que en este caso éramos nosotros, venía el nombre del proyecto, que el sistema se llamaba así, ya les comenté cuál era la razón de ser o función principal del sistema, y obviamente los involucrados en esas reuniones, que era por un lado nosotros, como sistema de transporte, y por otro lado la empresa que nos ayudaba en el desarrollo del sistema. Después ya venía una identificación de la reunión como tal, a través de a qué hacía referencia esa minuta. En este caso era con funcionarios responsables del proyecto, el nombre del proyecto, venía la fecha en que se iba a realizar esa reunión, la hora programada y el lugar, ¿no? El lugar donde se iba a realizar esa reunión. Ya que teníamos esa primera parte del documento y de identificación, el siguiente punto era definir una agenda o un orden del día. ¿Sí les queda claro qué es la agenda o el orden del día de una reunión? Sí, eso sí, profesor. A ver, ¿qué es? Díganme. Pues prácticamente lo que se va a tocar o lo que se va a ver dentro de esa reunión. Exactamente. Como bien dicen, los temas o puntos que se van a tratar durante esa reunión, de los cuales, pues la idea principal es no salirse de esa orden o de ese orden o de esa agenda, ¿no? En este caso, para nuestra agenda solamente teníamos 2 puntos, que era el avance de la fase 1, que ya eran trabajos que traíamos un poco atrás, y por supuesto los acuerdos y compromisos a los que podríamos llegar. Miren, voy a compartirles otro ejemplo de orden del día. Ok. Para explicarles algo. Voy a dejar de compartir tantito este formato y voy a compartir otro ejemplo de orden del día para que quede un poquito más o menos claro. En toda reunión, en toda junta, de lo que sea, repito, siempre debe de haber un orden. No podemos llegar y podemos empezar a tratar temas de manera aleatoria o de cómo se nos vayan ocurriendo. Entonces, en el caso de cualquier reunión, por ejemplo, aquí les voy a poner un documento que se utiliza en la parte de la coordinación de becas y en el orden del día que se utiliza para las reuniones de un órgano colegiado que se llama subcomité de becas. Entonces, les decía yo, el objetivo principal de las orden del día o de las agendas de las reuniones es dejar en un documento plasmado los temas, como decía el compañero, que se van a ver durante esa reunión. Y la idea es apegarse al 100% a esos puntos establecidos. Por ejemplo, aquí el punto 1 de esa reunión, que se llevó a cabo hace 3 días, era la lectura del orden del día y su aprobación en su caso, sobre todo en órganos colegiados. ¿Sí se entienden o queda claro que es un órgano colegiado? En mi caso no, profesor. No, ok. Un órgano colegiado es un grupo de personas que se reúnen de manera institucional para poder tomar decisiones en relación a algún tema o temas en específico. Por ejemplo, en su escuela, en la Gloriosa UPIXA, hay un órgano colegiado que es el de mayor jerarquía dentro de la escuela, que se llama Consejo Técnico Consultivo Escolar. Ese consejo está formado por los directivos de la escuela, que es el director, los 3 subdirectores, por docentes consejeros, que son profesores que representan a las diferentes academias de la escuela, y por alumnos consejeros, que son los que representan a cada una de las diferentes carreras en ese consejo. Entonces, en ese órgano colegiado, decía yo, sobre todo en los órganos colegiados, como son los consejos de administración de las empresas, o los consejos técnicos consultivos, como es en el caso de las escuelas, lo que se estila es que primero se dé lectura a la orden del día, es decir, los puntos que se van a ver, y que se someta a su consideración la aprobación de ese caso, por si alguno de ellos detecta que algún punto que se va a tratar no es relevante y se tenga que sacar, o, por otro lado, si hace falta algún punto y se tenga que agregar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestro. Ok. El siguiente paso dentro de una orden del día normal es el pase de lista, así asistencia. Entonces, se verifica que las personas que deben estar en esta reunión realmente estén físicamente en ese momento en la reunión.
Y después ya cada uno de los puntos que se tengan que ver. En el caso de este ejemplo, que es el subcomité de becas de la escuela, se lee el orden del día, se aprueba en su caso, se pasa lista o asistencia de todos los que deban de estar, después se hace un informe de la síntesis de las políticas de operación, después se da una lectura del acta o del producto que están generando que se llama acta de dictaminación, y finalmente aquí, en el punto 5 en asuntos generales, es el punto que se deja como que abierto para que si alguien tiene un tema que tratar adicional a los aquí plasmados, cuando lleguemos a ese punto en el orden del día, se pueda ir tratar y empezar a desahogar. ¿Queda claro hasta aquí? Más o menos la estructura del orden del día. Sí, profesor. Vale. Dejo de compartir este ejemplo y nos seguimos con el que estábamos. Entonces decía, ya que tenemos el orden del día, bueno, en el formato va el orden del día, los puntos que se van a tratar, si aquí hubiera necesidad de colocar un punto de asuntos generales, se coloca, pero recomendación, en un proyecto de tecnologías, en un proyecto de TI, normalmente, o más bien no se deben de dejar, no se debe de incorporar el punto de asuntos generales, pues porque denota cierto desorden, ¿no? Y podemos en algún momento desviarnos del punto fundamental o primordial de esa reunión. En este caso solo había 2 puntos, que era revisar los avances de la fase 1 y por supuesto llegar a los acuerdos y compromisos para la siguiente reunión. Igual que hace rato que en el formato que les mostré, vienen los participantes, viene el nombre, el cargo, la empresa o el área que representa y por supuesto al final de la reunión pues deben de firmar cada uno de los que ahí intervienen. Se hace una narrativa, en esas minutas se hace una narrativa o una descripción de lo que se trató en esa reunión, jóvenes. Entonces, pues, se va describiendo paso por paso lo que se vio. Por ejemplo, en el punto 1 dice que por parte del Metro, el licenciado Luis Enrique Ramos, subgerente de informática, informa de los trabajos técnicos realizados durante la semana y da por revisada la programación entregada con respecto a el módulo de administración de usuarios, cambio de password en la evaluación diagnóstica, que incluye cambiar el password, salir, acerca de la evaluación diagnóstica, información técnica referente a la versión del sistema, salir del sistema para la evaluación diagnóstica y así, ¿no? Cada uno de los casos que se va dando, se va describiendo. Por ejemplo, en el punto 3 dice, el ingeniero Alberto Álvarez Palos presentó la integración de la base de conocimientos GeneXus y entregó la programación desarrollada a la Sugerencia de Informática del Metro. Y se va desarrollando, describiendo cada punto, jóvenes. Una narrativa de lo que va sucediendo en toda esa reunión. ¿Para qué? Para dejar evidencia de lo que se trató y de los puntos que se estuvieron comentando durante la misma reunión. Así cada uno de ellos, ¿no? Se hace la descripción. Entonces, ya después de esa descripción, y dependiendo de lo que se haya comentado o platicado entre ambos participantes o los participantes que tengan que ser, definir los siguientes compromisos para la siguiente reunión. En este caso, después de que se platicó, que se informó todo ahí en esa reunión, se llegó a los acuerdos siguientes. Uno de ellos fue que se iba a llevar a cabo la revisión y atención de las funcionalidades. ¿Quién era el responsable de hacer esa actividad? En este caso, la empresa. Hizo de inicio y la fecha de conclusión del mismo compromiso. Y obviamente lo que incluye esa revisión y atención, y aquí viene una descripción, ¿sale? Y después, igual, el siguiente compromiso o el siguiente acuerdo básicamente era agendar la siguiente reunión de seguimiento de ese mismo tema, como dice, reunión de inicio de fase 2, para el 1 de junio del 2012, el nombre del responsable de poder llevar a cabo y organizar esa reunión, y nuevamente las fechas de inicio, bueno, en este caso de acuerdo, y la fecha compromiso. Y así de sencillo se elabora un formato de minuta. Este formato no es exclusivo ni único, es decir, cada empresa, cada dependencia define sus propios formatos. Sin embargo, o recomendación, lo que debe de traer en esencia o en estructura es esto. Un espacio, un área de identificación, si están trabajando con alguna empresa, el nombre del cliente, el proyecto, por supuesto, qué se entiende por STC, en este caso, qué se entiende por proceso, que es la empresa, el nombre de la minuta de reunión, fecha de inicio y demás. La agenda es muy importante, es decir, los temas que van a tratar, participar, a quién representan y demás, así como su firma, la descripción de lo que se trató durante esa empresa o esa reunión de trabajo que se tuvo, y finalmente
los acuerdos a los que se llegaron, y obviamente, si es necesario, agendar la siguiente reunión para seguirle dando seguimiento a los trabajos. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, maestro. Sí, profesor. Está muy sencilla, también se las voy a subir al muro. Obvio, a ver, perdón, entonces, este documento que les estoy presentando solamente fue la explicación de uno de los documentos que comentamos en la primera etapa, que se llama Ingeniería de Requerimientos, y que tiene que ver con la técnica que nos ayuda a recabar la información de cada reunión y a plasmarla, que decíamos que se llamaba minuta o minuta de reunión. Explicárselas. ¿Sí quedó claro? ¿Tienen alguna duda de alguna de estas partes? No, profesor. Vale. Entonces, ahorita se lo subo al muro para que la tengan ahí disponible. Y si no hay dudas o comentarios, nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias, De acuerdo, maestro. profesor. Buen día, hasta Nos luego. vemos. Cuídense mucho. Igualmente. Bye. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta luego, profe. Cuídense. Luego. Bye. Hasta luego, profesor. Muy Bye, buen bye, día. bye, bye.